por esta ordenada, ¿no es cierto? Y le tengo que sumar f mínimo. Yo aquí está negativa f mínimo está como negativa. Si estuviera positiva va a pasar lo mismo que en este caso, pero estoy obteniendo un valor que está entre esto y esto. Entonces todos los valores de i van a estar aquí. Yo disparo un valor x e y, si x es esto e y es esto, va a caer aquí. A ver. No me di cuenta de ponerle un número, ejemplos numéricos, pero los hacemos ahora si tenemos tiempo. Entienden entonces que yo con esta fórmula voy a estar generando números entre A y B, y aquí voy a estar en I, entre F máximo y F mínimo. Lalo, vos estás ahí, ¿no dieron ustedes random en práctico todavía, no? No. Habría algunos prácticos que tienen la función sí, pero depende de cada uno si ha leído hasta ahí. Pero no se explicó. Ajá. Se explicó. Bueno, lo vamos a ver, si no lo vemos después tranquilamente. Véanlo mientras, y si no en la clase que viene repasamos eso. Bueno, yo voy a contar en la variable cantidad la cantidad de disparos que se ubica entre la función fx y el eje de abscisa. Que hoy le decía, si la mitad caen ahí, quiere decir que la superficie entre la función f de x y el eje de la abscisa es del 50% del área del rectángulo. Mi amor. ¿Alguien abrió el micrófono? No sé quién es. Bueno, ¿cómo vamos a saber? A ver, yo tengo este gráfico, lo tendría que tener de nuevo allá. Yo tengo un punto que está aquí, por ejemplo. Es esto. Un punto que está aquí. ¿Cómo voy a saber si el valor, si ese punto está en esta área o en esta otra? Reemplazo la función. Sí, tomamos un x aquí, ¿no es cierto? Suponemos que x calculó aquí. ¿Qué hacemos ahí? Reemplazo la función. ¿Por qué? Porque o sea, así voy a saber. Te escucho. No, creo que no era así, pero reemplazaría la función para saber si pertenece, digamos, si me da algún valor real que coincida con el de la función. Claro. Bueno, vamos a suponer que calculamos un x en este lugar, donde está el mouse. ¿Sí? Bueno, ahí yo puedo calcular, y el i está por aquí, en ese punto. Yo puedo verificar cuánto vale la función f de x para x igual a este x calculado, ¿no es cierto? La función, que estaría aquí. Si mi i está debajo, es menor a esto, si mi i es menor a este valor, ¿no es cierto? Yo, a ver, vamos a hacer aquí, esperen, vamos a copiar, si todavía puedo. Vamos, a ver si me entienden. Bueno, sí, dejé de compartir un ratito porque quiero entrar aquí. A ver si podemos trabajar. Voy a hacer, no sé si vamos a poder hacerlo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Compartir. Ahí sí puedo hacerlo. Intentaré. Cualquier cosa me pegó. Bueno, vamos a usar, aquí ya tengo esta. Vamos a suponer que calculamos y tenemos este valor aquí. Aquí tenemos x e y. Este es x y allá tengo el valor de y. Para saber si este punto está o no, yo podría, tengo x, con x calculo f de x que me daría aquí, ¿no es cierto? Y comparo el valor de f de x con el y calculado. ¿Sí? Si el valor de la función es mayor que el de f de x, perdón, si el valor de la función es mayor que el i, por sacado con número aleatorio, significa que el punto está dentro del área que queremos integrar y por lo tanto debemos sumarlo a cantidad.
Si pasara aquí, si esto estuviera aquí, si esto mismo estuviera aquí, ¿no es cierto? Nosotros cuando calculamos este es x, calculamos f de x, me va a dar aquí, f de x. Corregir ahora. Me va a dar aquí. En el final. Entonces, cuando yo compare si f de x es mayor que el valor calculado, voy a decir que no y no lo cuento. Esto cuando estamos en valores positivos está bien. El tema es que si tenemos valores negativos es justamente al revés, ¿no es cierto? Vamos a checarlo. O sea, si este es el valor que el valor de x dio este y este es el valor de y, yo debo comparar, o sea, voy a contar como que está dentro del área cuando el valor de la función sea menor a el valor obtenido de y. O no lo contaré si es mayor, que sería en este caso, por ejemplo. En este caso no lo debemos contar. Entonces, por eso es que estábamos viendo aquí, perdón, en esta quedamos. Genero el X, genero el Y. ¿Sí? Y contamos en eso. O sea, ¿qué debemos hacer? Si f de x es mayor que 0, entonces, si y es mayor que 0, porque también, perdón, podría haber caído abajo, discúlpeme. Vuelvo al... lo voy a dejar así nomás, mejor. Esto que yo tenía, también podría haber caído aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo que calcular. La comparación son distintas si el valor de la función es positivo o es negativo. O sea, que debo calcular que en este caso, si el valor de la función es positivo, debo calcular que esté entre ceros y este como máximo. Que eso es lo que estábamos haciendo aquí. En este primero. En este primero, si f x mayor que 0, si es mayor que 0 y y es menor o igual que f de x, entonces cuento. Si no se cumple, que y es mayor que 0, quiere decir que está debajo, no lo cuento. O si y es mayor que f de x, tampoco lo cuento. Cuando la función, el valor de f de x es negativo, es al revés, ¿no es cierto? O sea, si f de x es menor que 0, si y es menor que 0 e y mayor o igual que f de x, lo vamos a contar. Quiere decir que está entre el eje de las coordenadas, y entre el eje, x y la función. No. Entonces, después, el área que estábamos por calcular sería el área total por la cantidad que han caído entre la función y el eje x, dividido n, que es la cantidad de disparos. Área total era el área del rectángulo, lo habíamos visto aquí creo, área total es igual a b menos a por f máximo menos f mínimo. Vuelvo. Entonces, vamos a ingresar un número total de puntos a generar, y vamos a calcular el área. Para eso, calculamos el área total, disparamos con x e y, y vamos a ir incrementando la cantidad solo. Vamos a incrementar cantidad si el disparo se ubica entre la función f de x y el eje de la abscisa. Para eso tenemos dos casos. Que si la función f de x que se obtiene de reemplazar, ¿no es cierto?, en f, la función que definimos al principio, si es mayor o igual que 0, verificamos que y sea positivo y que esté menor que la función. Solo en ese caso vamos a sumar. Si es negativo no lo sumamos o si está por encima. Y bueno, cuando es negativo es justamente al revés, ¿no es cierto? Si f de x está por debajo, vamos a sumar si es menor que 0, o sea, es negativo, y a su vez y es mayor que f de x. Y después calculamos el área e imprimimos. Les pido de nuevo 5 minutitos, descansamos 5 minutos y volvemos a ver un poquitito el diagrama de flujo. Bueno, vamos al método de Monte Carlo. ¿Están? ¿Sí? ¿Alguno se escucha? Sí, Cristian.
Bueno, Profe. gracias. Profe. Sí. Para la clase que viene, antes, creo que la voy a yo de nuevo, le voy a traer mejor preparado esto de, discúlpenme, hoy realmente no estaba por dar Monte Carlo, estaba por dejarlo para la próxima, pero bueno, lo habíamos visto con el ingeniero de Vincenzi, de tratar de terminar para poder así que ustedes tengan más clases de consulta. Así que medio lo pasé a esto porque no lo tenía armado totalmente, como para hacerlo en clases virtuales, que es totalmente distinto a cuando uno está en el pizarrón. ¿Sí que querías preguntarme? Uno que habló. ¿No? Seguimos entonces. Bueno, la integración numérica del método Monte Carlo. También tenemos que definir una función, f de x, que ya vimos que es muy sencillo de hacerlo. Eso lo van a ver bien ahora cuando aprendan un poquito más de programación con Visual Basic para aplicaciones. Bueno, definimos la función entonces, ¿y qué datos teníamos para ingresar? ¿Se acuerdan? Ah, no lo copié, lo hubiera copiado. Permíteme un ratito. Les traigo aquí. Después lo borramos. Ingreso de datos. Teníamos n, que era el número total de puntos a generar, a, b, f máximo y f mínimo. ¿Se acuerdan? Todos estos datos. Vamos, en realidad, tanto el f máximo como el f mínimo, nosotros podríamos calcularlo. No le queremos, es más, sería lo mejor, porque si no ustedes tendrían que ver cuál es el máximo y mínimo. Como no queremos complicarlos tanto, porque ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos calcular f máximo y f mínimo en a y b? ¿Se le ocurre a alguno que quiera hablar? Derivando la función. ¿Cómo? Definida. Mediante la función No. definida. Sí, exactamente. ¿Qué harías? A ver, ¿cómo harías para decir rapidito así, bueno, voy, hago de esta manera en palabras, no pensarlo si querés como diagrama, pero pensarlo. ¿Cómo harías? Tendríamos que recorrer entre A y B, ¿no es cierto? ¿Y qué calculamos en cada uno de esos lugares? Reemplazar el valor de la función. ¿Valor de la función por quién? Reemplazar reemplazar A en la función y ahí obtenemos un valor. Sí, perfecto. Después. Que sería el valor mínimo. Y puede ser el máximo también, ¿o no? Todavía no tenés nada definido. Claro. Tenés un primer valor. Uh-huh. Ah, sí, yo te estoy pensando, lo estás almacenando como mínimo y como máximo. ¿Está bien? Lo podés hacer así. ¿Y después? Y después se reemplaza el valor de B en la función para saber si es un máximo. Pero si yo me guío por el gráfico que tengo, en mi función definida yo voy a tener en A un mínimo y en B voy a tener un máximo. Bueno, no piense en esta función, es un dibujito cualquiera. Igual en B creo que no estaba la curva, fíjate que después da una bajante todavía. Está un poco antes de B. Pero está bien, me gusta eso, tomás A, dijiste lo pongo como valor máximo, como valor mínimo. Yo les diría, ¿qué otros valores hay? Porque no siempre va a estar el A, creo que sí que era el mínimo, pero el máximo no está en B. Está en un punto intermedio. Puedo tomar un valor que pertenezca a ese intervalo de A y B y reemplazarlo en la función. Sí. Y con eso podría definir, digamos, si A es un mínimo o un máximo, al igual que B. Exacto. O sea, ¿cuál es la idea? Y después otro y otro. O sea, ¿cuál sería lo que podríamos hacer entonces? Recorremos la función, ¿sí? Entre A y B con incrementos muy pequeños, ¿sí? Como dijiste, ya podríamos tomar A y B, lo comparo f de A y f de B si quieren. El que es menor lo pongo como mínimo y el que es mayor lo pongo como máximo. De esos dos. Ya tengo dos valores iniciales. Hoy calculo en un x1. Hacemos x1 o x igual a A más un incremento, no sé, 0,01, por decirlo. ¿Sí? Evaluamos la función. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? En esa nueva posición hacemos f de x1, pongámosle. ¿Qué hacemos con ese valor de f? Para saber si no es ese máximo o mínimo. Comparar en el entorno. Exacto. Sí, señor.
Ahí voy a traer el grafiquito aquí, así lo vemos un poquitito, si me quedó todavía el Power, para que lo vean en el gráfico, ¿no? Aquí. Se los traigo ahí al lado, después lo borramos para que... Ahí sí lo puedo traer aquí. Ahí está. O sea, tomamos este y tomamos este. En este caso los comparamos, ¿no es cierto? Si quieren, para como valor inicial ya tenemos. En este caso esto va a venir como mínimo y esto va a quedar como máximo, ¿sí? Fíjense que B no es el máximo. Aquí lamentablemente vamos a ir buscando todos estos valores, ¿sí? Y comparándolos. Tanto como A, si ese valor que calculo ahora en la función, vamos a traer de nuevo. Profe, disculpe. Sí, 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 disculpe, no hay problema. Hay un punto que está en el eje X, ¿sí? Que es el punto, digamos, de inflexión, por así decirlo. Si yo conozco el valor de ese punto, yo puedo asumir como que ese punto, digamos, si yo calculo o no, lo que usted había planteado era que calculábamos desde ese punto hasta B lo que está dentro de esa curva. Entonces yo podría considerar a ese punto como un mínimo. La única manera de que te vas a dar un mínimo es comparando el valor de la función con tus valores A y B, si querés, que pusimos al principio. O sea, Ajá. lo otro es hacer todo un trabajo que encontrar el punto de inflexión, tendría que tener su derivada y todo lo demás. ¿No es cierto? No es para esto, es un poquito más complejo ya. La idea es que vos tenés la función, la podés evaluar dentro de A y B. Entonces, vos tomás un valor, como me dijiste, esto fue una propuesta tuya, podríamos haber empezado con un valor con otro valor para decir mínimo, dijiste que tomaba el valor de A, B, comparamos, en este caso A nos va a quedar como mínimo y B como máximo, ¿sí? Incrementamos aquí vamos a tener esto f de x algo, ¿no es cierto? Cuando lo comparemos con A, nos va a dar que sigue siendo A el mínimo, porque justo, lamentablemente le hice ahí mal ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir todo aquí, fíjense que B, vamos a compararlo, B es de esta altura, o sea, si yo después, cuando venga por aquí, encuentre esto, voy a ver que este valor es mayor que f de b. Entonces voy a tener que poner este valor de la función como máximo. Después cuando, bueno, perdón, esto tiene que estar aquí. ¿Sí? Y cuando me incremente un poquito más, seguro que ahí va a estar el valor máximo. Entonces de esa manera, recorro la función. ¿Sí? Recorro la función y voy calculando los valores de f de x con el valor de f, con el máximo y el mínimo. Voy a tener que definir dos variables, máximo y mínimo. Bueno, y en función de eso, porque esta función es un dibujito cualquiera que hicimos, que incluso tiene f máximo, podría estar todo arriba, podría estar todo abajo del eje X, podría ser cualquier tipo de función, un círculo, una circunferencia, cualquier tipo de función. Nosotros en la computadora no vamos a saber, cuando vamos a hacer así como lo hemos planteado, esta integración, no vamos a saber el tipo de función que es. No nos planteamos eso. Fíjense que en estos casos, nosotros lo único que necesitamos es poder evaluarla a la función. Por eso queremos que esté definida. ¿Qué quiere decir definida? Que yo puedo reemplazar, ¿no es cierto? Que para cada uno de los valores de ese intervalo de x, puedo encontrar el valor de dominio de b de la función. Eso tiene que estar definido en todo. Si yo eso, no me interesa si es un polinomio, si es una función muy compleja con seno hiperbólico, con lo que sea. Nosotros aquí vamos a ir, calculamos el valor de la función, lo comparamos con el máximo, lo comparamos con el mínimo. En función de eso vamos a obtener los dos valores extremos, para poder definir el rectángulo dentro del cual vamos a comparar. Aquí, bueno, como eso es todo un recorrido, que lo podemos hacer si quieren, se los prometo, se lo propongo, ustedes lo hacen y lo corregimos en la próxima clase, o vamos a hacer una clase intermedia si ustedes tienen tiempo, por ahí no queremos salir, nosotros siempre teníamos clase los jueves, y dividíamos la mitad entre práctica, si no le sacamos un ratito a práctica, la clase que viene y vamos a retomar un poco esto. Todo esto, tanto le voy a hacer ejemplo de la función random, y vamos a hacer algún jueguito si tenemos tiempo. Bueno, pero entonces yo tengo A, f máximo y f mínimo. En este caso van a tener que ir a dibujar y saber cuál es el máximo y el mínimo. Pero bueno, la idea es que vean Monte Carlo y no todo. Después, una vez que ya están con más conocimientos, podemos hacer, ¿qué ponemos? A y B nomás, y vamos a calcular f máximo y f mínimo. Sería mejor. Entonces, vamos a introducir aquí esos datos. N, ¿me acompañan? A, B,
Ponemos abajo F máximo. Máximo, coma, M, F mínimo. Bueno, le voy a ayudar un poquito. A continuación, nosotros, ¿qué es lo que podemos comenzar a calcular? ¿Qué otra cosa podríamos calcular? Teniendo A, B, F máximo y F mínimo, ¿se acuerdan? Tendría que llevarlo el apunte para atrás, a ver, te extraigo. Si ustedes... Generar ¿Cómo? X e Y. Teníamos que generar X e Y. X e Y, perfecto, eso sí, pero antes de eso, también, aunque podríamos hacerlo después, pero antes dijimos que íbamos a generar cálculo intermedio con el primero. Que podríamos calcular y que lo vamos a necesitar. El área total. Exacto, el área total, se los pego aquí, a ver si puedo, que no me... El área total. El área total que la calculamos así, como B menos A, se los pegué aquí, por F máximo menos F mínimo. Voy a tomar este, entonces me es más fácil. Vamos a llamarle a T. Yo la copio aquí adentro. No quiso. Bueno, no importa. AT entonces, ¿sí? No sé si ustedes van dibujando. La idea es que ustedes vayan dibujando el diagramita de flujo, cosa de que vayan familiarizándose con esto. B menos A por, abrimos paréntesis, F máximo menos F mínimo. Bueno, tenemos que, otra cosa que hacer. ¿Qué tenemos que hacer después? Vamos a tener que contar y vamos a usar un contador. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ese contador lo vamos a poner en 0 antes de entrar al bucle. Entonces ponemos contador o cant, le habíamos dicho, cant igual a 0. ¿Qué va a contar este? Los ciclos. Los ciclos totales va a calcular n, es la cantidad. Pero después... La cantidad que dentro de la función. Exacto. No se te escuchó bien, ¿querés repetir? La cantidad de tiros que van adentro de la función. Exacto. La cantidad de puntos que caen entre la función y el eje de las x. Eso es lo que vamos a calcular con Kant. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a tener que hacer un bucle for next para generar todos los números, ¿no? ¿Sí? Que va a ir desde 1 hasta n. Y ahí adentro vamos a generar los números y vamos a ver a dónde, ¿les parece? Entonces hacemos un bucle for que vaya desde 1 hasta n, generamos los números ahí y vemos si los contamos o no. Ok, hacemos el diagramita de for next, después vamos a ver dónde termina. ¿Sí? Pero para cada punto se tiene que contar X e Y, ¿no? Exacto, por eso X e Y la vamos a calcular aquí abajo. Ok, bueno. Bueno, ponemos Y igual, ¿desde qué valor hasta qué valor? Este es muy sencillo, son n puntos, tenemos que ir desde 1 a N. A n, exactamente. Esta es muy sencilla. Y aquí, como vos dijiste recién, vamos a calcular X e Y. ¿Se acuerdan? Si quieren traemos la fórmula, las traigo. Era... No tengo aquí, así que te las traigo, las pegamos. Esto, si tuvieron el pizarrón, yo las dejaba al costadito para que se acuerden. Por ahora no la saben y les voy a hacer un programita que vamos a hacer para que vean bien mejor el número random. Era el número random por en X, era el número random por B menos A más A. Perfecto. Sí, señorita. Ahí está. Eso es lo que me está diciendo usted. Sí. Está aquí. Ahí estaba, lo estaba trayendo. Entonces vamos a copiar eso allá. Aquí hacemos X. Ustedes lo dibujarán ahí, lo harán en su RND, que es una función. Después tenemos que decir cómo hay una semilla también, compartir más sobre los números random y todo lo que podemos hacer con ellos. Ajá. Con eso calculamos. ¿No era por? ¿Cómo? Sí, es por. Perfecto, muy bien. Que estén siguiendo la macana que hago. Bueno, random. Y es igual, ahí está, a también random por
F máximo menos F mínimo. Más F mínimo. No, F máximo menos. Porque Menos. si es negativo, si los dos están, eso tenemos que haber hecho un dibujito también, ahora lo vemos si quieren para repasarlo. Pero supongan que F máximo vale 10 y F mínimo vale 3. ¿El rectángulo va a valer cuánto la altura del rectángulo? 10 menos 7. 3, 7. ¿No es cierto? Ahora, Ujú. si fuera el máximo 10, dejemos cómo está, y el mínimo menos 3, ¿cuánto tendría que ser la altura? 13. ¿Eh? 13. Sí, señor. Porque sería 10 menos menos 3 sería 3. ¿Eh? Perfecto. Pero el más F mínimo va afuera. Ahí está. Sí. Está. No, si no había terminado nomás. Bueno, entonces X, calculamos X, calculamos Y. ¿Eh? Bueno, ahora tenemos que ver si los calculamos, si los sumamos o no. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Les traigo para recordarles cuándo sumábamos y cuándo no. ¿Eh? Sí. Ahí creo que los copié adelante, ¿no? Aquí. Hay que poner una condición. Sí, la primera condición era que si la función era mayor que 0 o no. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Eso era lo primero. Entonces ponemos aquí, como dijiste, un condicional. Epa, ¿qué me pasó? Ponemos aquí, tenía mal. Ponemos el condicional. Ah, ya lo tengo relleno yo. Vamos a sacar esto. Le tendría que dar. En este es que verificamos si el valor de la función era 0. ¿Se acuerdan que era distinto? Si el valor de la función era mayor que 0, lo contábamos. Le pongo aquí al costado. Si f de x es mayor que 0, y, aquí no me sale, entonces, teníamos que, entonces, si cumplía estas otras condiciones, sumábamos. Y si no, teníamos la siguiente condición, que si f de x no era. O sea que la primera comparación que tenemos que hacer es que comparar justamente f de x. ¿Qué preguntaríamos? Si es mayor o igual que 0. Exacto, comparamos eso, ahí le pego, aquí está el otro, en los dos está lo mismo, f de x es mayor que 0 o no, entonces verificamos, eso estoy copiando del otro lado, por eso me trae. Entonces aquí preguntamos, eso que borré hace un rato, si f de x es mayor o igual que 0. Ujú. Este x va a usar el que calculamos ahí en el random, ¿sí? Sí. Entonces uso los dos símbolos, el de mayor y el de igual, mayor que 0. Bueno, si es así, ¿qué debemos hacer? Ver si Aquí es está un menor o poquitito. igual a f de x. Exacto, mirar esto. Tendríamos que hacer tanto, otra vez, símbolo de decisión, tanto por el sí por el no. Porque si es por sí, debemos calcular esto, si es mayor que 0 y menor o igual que f de x. Y si no, si es menor, que sería por el no, ¿no? Si sale por aquí, cumple la primera condición, si no es no. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Poner decisiones en los dos lugares. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Hacemos eso? Sí. Bueno. Ponemos la decisión. Bueno, aquí ya le agregué el cantidad, ya vamos a ver cantidad. Si f de x mayor que 0, deberíamos verificar si está entre estos dos valores. Aquí podemos usar, le digo directamente otra fórmula, pero bueno, vamos a usar esa 2 con AND. Yo no sé si vieron los operadores, si ustedes vieron ya los operadores lógicos, que son el AND, el OR y todos estos, que son también como el producto o la suma matemática. Entonces aquí preguntamos, voy a hacer una pregunta más sencilla para que la podemos aplicar en el diagrama de flujo, no después en la codificación, pero para simplificar nomás el gráfico. Si, la pregunta es si si fx es mayor o igual que y, mayor o igual que y, f de x o menor o igual que
perdón, me olvidé de I. Si I es mayor o igual que 0, sí. Y a su vez menor o igual que f de x. Sería así. O sea, si ahí está entre 0, aquí estamos que el valor de la función es positiva. Entonces, este i que calculamos aquí mediante la función random tendría que estar entre 0 y f de x. ¿Sí? Si está, lo contamos. Si no, no. ¿Se entiende esto? Si no, le pongo esta otra formulita. La pueden ver así, que la pueden ver en álgebra. Siempre esta comparación que sí está entre esos valores. Y si no, lo ponemos de otra manera. Ponemos así. ¿Lo entienden ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y ponemos en esta otra también el valor... Que I varía entre f de x y 0. Exactamente, esa es la cosa. Bueno, cuando hagamos la codificación vamos a tener que... ¿Sí? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo? Sí hay que aclarado que I varía entre f de x y 0. O sea, sí hay que poner 0. Claro, porque puede estar abajo. Suponete que fuera... Pero ahí... si fuera... Porque la función, hay dos valores aquí. Uno, el valor de i, que es el que calculamos aquí a través de random, ¿sí? Sí. Y otro es el valor de f de x. Si suponete que f de x es positivo, o sea, yo estoy en la parte de la derecha del grafiquito este que hicimos, ¿sí? No sé si lo dejé o no aquí. Sí. A ver si está. No, no lo tengo más. No lo tengo más, si no lo pondría. Pero estamos a la derecha. ¿Vos no tenés el gráfico ahí? Si no voy, lo traigo. Lo traigo. Lo traemos y listo. Total. Prefiero que se saquen la duda. Vamos para aquí. Creo que por aquí lo habíamos puesto. Bueno. Lo copio aquí. Suponete que estamos aquí, en esta parte. ¿Sí? Yo tiré el punto. Sí. El punto salió en este. Aquí quedó. En este lugar. Traigo otro y te lo explico. Así ya entendí, profe. Está bien, pero a lo mejor no todos. Así que vale bien, porque a lo mejor no estaba bien claro. Vamos a suponer que salió aquí el punto. ¿Sí? El valor de la función es positivo, que es lo primero que calculamos. ¿Sí? Es positivo. Si yo digo que i, compara nomás que i sea menor que f de x, lo vemos en esta, podría estar aquí. ¿Sí? Sí. Podría estar debajo y cumpliría la condición. Por eso tengo que verificar que esté. O sea, ¿por qué? El límite de esto es en línea, el eje X, perdón. Para que cumpla que esté por encima del eje X, tendrá que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Y menor o igual a f de x. En este otro caso va a tener que ser al revés. Va a tener que estar debajo del eje X y con un valor mayor a este. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió eso? Esperen que ya Sí, me pasé, estaba en esta. En esta. Entonces, por eso es que tengo que comparar que sea mayor que 0. En el otro caso voy a tener que comparar que i sea menor que 0. ¿Sí? Porque está en la parte baja. ¿Sí? Vamos al grafiquito nuevo. Aquí, cuando yo calcule, suponga que este valor, si está aquí, no hay problema. Espérenme un segundito que voy a cerrar una puerta. Espérenme un segundito que aquí en la casa habla. Que no pase nadie por atrás, no está el video. Bueno, volvemos. En este caso yo voy a tener que comparar. Este es el valor de x y de y. En este caso, verifico, el valor es negativo, ¿no es cierto? Entonces verifico que y, que es este, que sea mayor, que quiere decir que sea mayor, que esté más cerca del eje x, porque eso es negativo, ¿no? Que f de x. Y que esté por debajo de la línea X, o sea que sea menor que 0. ¿Por qué tengo que verificar esto? Porque si no podría estar aquí, igual que en aquel caso, ¿no es cierto? Si yo digo que el valor de y tiene que ser mayor que el de f de x, podría estar aquí, y no cumpliría esa condición. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, seguimos entonces. Habíamos hecho esta y ahora pongamos aquí. Lo pongo así porque me parece que es más claro para ustedes que aquellas dos. Que y sea mayor que este, o sea que esté entre 0 y f de x.
Si no, pueden poner aquella, la que ustedes más quieran. Y aquí es, entonces dijimos que sea mayor que 0, pero menor que 0, pero lo pongo de aquel lado. Mayor o igual que f de x. Estaría así entonces. Cuando está abajo, y tiene que ser menor que 0, quiere decir que está debajo de la línea, debajo del eje x, y que a su vez sea mayor que f de x, porque estamos en números negativos. Que sea mayor significa que va a estar más hacia arriba. En valor absoluto sería al revés, ¿no es cierto? Pero este es negativo. Y también lo sumamos. Ahora, repasamos un poquitito y ahí cerramos el bucle. Entonces, yo debo generar n números para decir dónde disparo, calculo el x y calculo el y. Eso lo que me da es un puntito dentro de todo ese rectángulo que tenemos de entre f máximo y f mínimo y a y b. Ahora voy a verificar para contarlo si cae o no dentro de lo que es la curva f de x y el eje de las x. Para eso, lo primero que verifico, porque son distintas las comparaciones, si la función es positiva. Si la función es positiva, y ahí vamos y verificamos que y esté por encima del eje y por debajo de la función. Por debajo que ambos toquen, en este caso, ¿no es cierto? Si cumple esa condición, la contamos. En el otro caso, que el valor de f de x sea negativo, o sea, no cumple esta condición, sino que es negativo, deberíamos verificar esto, que y estamos debajo del eje de las x, o sea, que y sea menor que 0 y mayor o igual que f de x. Porque también ahí en este caso podría haber sido que esto esté aquí, que caiga por ahí, ¿no es cierto? Entonces verificamos que esté aquí abajo y entre la función f de x. Lo que me interesa que entiendan es, veamos aquí, esto, f de x, ¿qué es f de x? Es el valor de la función cuando x toma justamente este x valor calculado aquí. Y y es el valor de la ordenada calculado para x, por eso lo debemos comparar con f de x, a ver si cayó o no adentro de esa área. Bueno, hecho esto, ya tenemos aquí la cantidad. ¿Qué tenemos que hacer después? Kant era la cantidad de tiros que caían, ¿no es cierto?, debajo del eje. Sí, calcular para todos la cantidad de disparos y después imprimir. Claro, pero el área, ¿cómo sacábamos el área? ¿Se acuerdan? ¿O la traemos? Tenemos que traer el área. El área era el área total Sí. por la cantidad sobre n. Sí. Perfecto. Y si no le copiaba aquí, para los que no ven, esta era la fórmula de A. Área total, que es el área del rectángulo, por la cantidad dividido n. Cantidad dividido n me va a dar la proporción, ¿no es cierto?, de disparos que cayeron entre el eje x y la función. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular. Entonces hacemos el rectángulo de cálculo. Me salió para el lado. Perdón. Bueno, y ya lo termino y ahí imprimimos eso, y termina no hay más que esto. Perdón, ahí me salté un pasito, que era, bueno, poner esto que me decían, y imprimirlo y fin. Vamos a achicar un poquitito para ver si lo ven cómo quedó. Ahí está. Entonces, repasamos, definimos la función, ingresamos a Bn, calculamos el área total, tiramos los disparos n podría ser 10.000, 20.000, algo así, bastante. Calculamos que se lo voy a preparar algo para la próxima clase de x y de y, de la función random, para que vean, para que tengan más ejemplos. Y calculamos y. Este sería el valor del punto donde está pegando, las coordenadas de x y de y. Pero calculamos f de x, que sería el valor que tiene la función en ese x. Verificamos si está en la parte superior. Si está en la parte superior, verificamos que y esté
entre el eje X y la función, en ese caso lo contamos. Si no, si está debajo del eje de las X, tenemos que comparar si está debajo del eje X, porque si no podría estar arriba también, y que sea mayor que f de X. Que esto es mayor significa menor en valor absoluto, ¿no? ¿Entienden eso? O sea, si f de X vale menos 3 y Y vale menos 2, significa que lo debo contar. Menos 2 es mayor que menos 3. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno, contamos. Sí. Sacamos el área total, la imprimimos y termina con eso. ¿Se entiende el diagramita de esto o no? Lo único que me queda bien, que prefiero prepararlo más con el tema del número random, que no es nada más que una función que calcula, es una función también, que calcula números al azar que van entre 0 y 1, y con eso uno puede generar cualquier número. O sea, si lo multiplicamos, le decíamos por 100, vamos a tener entre 0 y 100, si lo multiplicamos por 1000, vamos a tener entre 0 y 1000. Para la ruleta tendría que multiplicarlo por ¿qué? Para obtener los números de la ruleta. Vamos a suponer que vamos a jugar a la ruleta. La ruleta está entre 0 y 36. ¿Sí? Sí. Bueno, tendría que multiplicarlo por ¿qué? A random. Si quiero un número entre 0 y 36. Exacto. Por 36 y después tomo la parte entera. ¿Sí? Perfecto, y tomaría números de 0 al 36. Hay un jueguito que se suele hacer. ¿Quién paga la coca o quién paga el café? A ver, se genera un número entre 0 y 100 y después lo tienen que adivinar. El programita lo que le va diciendo, si el número que usted introduce en un número, y le dice si ese número es demasiado chico o demasiado grande, y en función de eso después el que gana y logra adivinar el número, el que pierde, perdón, paga el café o la coca. Ese también lo podríamos hacer, se les voy a plantear la clase que viene. Pero ahora lo que queremos dejarle planteado, ahora lo vamos a escribir después igual, es que utilicen estos métodos para calcular el valor de pi. ¿Pueden hacerlo o no? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Sí, les vamos a pedir un ejercicio que hagan el diagrama de flujo para calcular el valor de pi. 3,1415 con las cantidades decimales que quieran ustedes. Bueno, en principio parece algo difícil, no es tanto. ¿Qué tendríamos que hacer? Hay que hacer entonces el método Monte Carlo para una ruleta. Los tres. Sí, no, la ruleta no. La ruleta le decía un ejemplo nada más. Ah, ok. Para calcular pi. ¿Cómo podrían hacer? A ver, unas primeras así rápido, sin pensarlo demasiado. No tengan miedo de ¿cómo es? De abrir la cámara, así, de meter la pata. Pero piensen un poquitito antes y se lo dejo para que después se lo vamos a mandar. Pero ¿cómo podemos calcular el valor de pi? ¿Por dónde? Estamos calculando áreas, ¿no es cierto? Con los métodos de integración vamos a calcular áreas. ¿Cuál es la fórmula para calcular un área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Perfecto, eso te daría todo el círculo. O sea que de ahí yo podría, si yo puedo calcular esa área, podría llegar a sacar pi. O sea, la tendría que calcular por Monte Carlo, por Simpson y por Bezout. Y después veamos cuáles son los valores. Esa es la idea. Ahora, pueden calcular con uno entero, con un semicírculo o con un cuarto de círculo. ¿Qué radio le darían? Radio 1. Perfecto. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿no es cierto? Bueno, Sí. están encaminados. Entonces damos un cuarto de circunferencia o media, como quieran ustedes. Si es media, tendrían que variar entre menos 1 y 1. Si es un cuarto de circunferencia, entre 0 y 1. ¿Sí? Y van a integrar eso. Y después, bueno, así como dijeron la fórmula, si usan medio, tendrá que ser que el área que calcularon es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Que es 1, no tienen mucho ahí si pusieron 1, dividido 2, dividido 4, de acuerdo a lo que utilicen. ¿Sí? Entonces, aplicamos los tres métodos para sacar pi. Pi, exactamente. Sacan el área, ¿sí? Ajá. Sacan el área y después
en función de eso van a poder sacar pi. Perfecto. Bueno, les dejo el planteo, después se los escribimos, y para eso van a tener 14 días. Tranquilos, lo van haciendo. Y la próxima clase, yo les voy a dar un poco, algunos ejemplos mejor que hoy no les traje para que vean bien random. Yo no me acordé de hablar con la gente de práctico porque suelen darlo ellos y después lo ocupamos nosotros, pero bueno, todavía no habrán llegado. Como para que entiendan, voy a traer 4 o 5 ejemplitos de ver que los números que se generan son entre tal y tal. Otro juego que podemos hacer es el de los dados. Si yo quiero jugar a los dados, ¿por qué número tendría que multiplicar el random? Por 6. Por 6. Sí, señorita. Sabemos el juego. Si quisiera las barajas españolas, 40. 40. Perfecto. Y ahí tendría que decir que, bueno, del 1 al 10 son los del oro, ¿no es cierto? Del 11 al 20 bastos, espada y así. Pero con eso pueden jugar cualquiera. Así sean todos los jueguitos que ustedes tienen en las computadoras, utilizan esta función random para poder generar los números al azar. Así es. Entonces le daría a ustedes las cartas en función de ese número, o cuando tiran la ruleta, ahora yo también podría hacer que salga más veces el 0 si soy dueño de la ruleta. Aunque no crean, esas cosas se hacen. No es así directamente, pero dentro de los programas de todo esto, de los casinos y de todo, tienen un porcentaje de lo que queda para caja. Así se define. En los grandes programas, esos porcentajes son menores cuando recién empiezan en general a funcionar, y después cuando hay mucha gente, empiezan a sacar más para caja y menos para ellos. Así que ya saben, cuando van a jugar, no crean que se van a hacer ricos. Pueden tener, pero es bastante difícil. Perfecto. Chicos, seguimos el jueves que viene, en principio a las 18. A lo mejor los de prácticos van a reunirse antes. Y yo, capaz que sigo yo, ahora lo hablamos con el ingeniero de Vincenzi, o si quiere dar él. Y entonces en la próxima clase que dé yo, le voy a dar algunos ejemplos de este, que hoy no lamentable, y le pido disculpas, no estuve bien preparado con el tema de RAM. Y bueno, seguiremos con Zoom, ya que hemos tenido problemas hoy con Zoom, no ha tenido ningún problema, que el miedo era el ancho de banda, pero tenemos un buen ancho, y entonces seguiremos con Zoom. Muchas gracias y que tengan